Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén visualizando este video. De nuevo, darle la bienvenida a este tema de la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas, en el módulo de Urgencias Médico-Quirúrgicas 1 en primer año. El tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser la temática de abdomen agudo. Sabemos prácticamente que este tipo de patología requiere de un abordaje clínico integral para poder realizar por lo menos un diagnóstico presuntivo, sospechar de qué patología puede estar sucediendo para derivar de manera oportuna a nuestros pacientes. Ahora, ¿qué tan importante es que un paramédico, un médico, una enfermera, etcétera, pueda aprender un poquito sobre este tema? Sabemos entonces que el abdomen agudo o el dolor abdominal agudo es una entidad patológica eh, que tiene cierta atribución clínica y puede ser multifactorial. Lo que es correcto es que debemos de realizar una evaluación y una historia clínica de manera integral y oportuna, al igual que esto nos va a permitir obviamente dar una prioridad en las cuestiones diagnósticas. Recordar, como les comentaba a lo mejor en videos pasados, que siempre que nosotros realicemos la emisión de un diagnóstico presuntivo, por lo menos tengamos asociado dos o tres diagnósticos de sospecha alterna o diagnóstico alternativo, ¿sí? En el caso del dolor abdominal agudo, sabemos que se caracteriza el dolor abdominal por ser de tipo visceral, puede ser urente, quemante, punzante, cólico, ¿sí? El periodo aquí en este caso tiende a ser agudo, que es lo que más interesa saber a nosotros. Sabemos que hay dolores tipo crónico en el caso del dolor abdominal, puede ser por ejemplo en el caso de la colitis, en el caso del síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, puede tratarse también en el caso de una colecistitis, etcétera. La prioridad que tiene en esta entidad patológica, el abdomen agudo, en tener la necesidad de un diagnóstico oportuno, se basa en la progresión que suelen tener las patologías. Esta progresión generalmente suele empeorar conforme pasan las horas o los días, y también debemos de entender que al empeorar va a generar un incremento en las comorbilidades que puede tener nuestro paciente y en la tasa de mortalidad, así como también puede afectar la calidad de vida debido a la recuperación que puede ser lenta o el pronóstico de vida que suele ser en algunos casos muy limitado. Ahora, ¿por qué es importante, como le comentaba al principio de este tema, el aprender un poquito sobre el abdomen agudo? Es importante y es de vital necesidad el reconocer que se debe de saber y se debe de estudiar de manera adecuada el dolor abdominal, ya que es un síntoma común y de acuerdo al artículo que publica la doctora Rojas Valenzuela en el 2019 en un hospital en Culiacán, menciona que en ese hospital representaba el 30% de las consultas en urgencia de manera general. En el caso del abdomen agudo, el 50% de estos pacientes que van a ser atendidos van a requerir de una hospitalización. De un 30 a un 40% van a requerir de una terapéutica quirúrgica, y aproximadamente el 40% de estos pacientes que han ingresado al servicio de urgencias o que inclusive se reportan en el área de triage suelen tener a veces diagnósticos erróneos. ¿Por qué es importante conocerlo? En este mismo estudio, la doctora Rojas comentaba que, de acuerdo a su investigación, con 219 pacientes que llegaron, 81 pacientes, que representan el 36.9% de la población estudiada, presentaban una premedicación, ¿sí? Generalmente las premedicaciones, que eso también es un error cuando no se tiene la pericia adecuada de realizar un diagnóstico en abdomen agudo, no es necesario dar medicamentos, o cómo lo explico. O sea que si tengo un paciente con abdomen agudo, se prefiere que no se medique al paciente para evitar en este caso falsos positivos diagnósticos, o si no, que de alguna manera se opaquen sobre todo lo que es la semiología del dolor, debido a que se disfrazan por la medicación que ha recibido el paciente. Y esta medicación va desde algunos antiespasmódicos como la butiliosina,
AINES como el metamizol, ¿sí? O también algunos otros medicamentos como antibióticos que suelen ser utilizados de manera inicial. Entonces se sugiere generalmente cuando se va a realizar un abordaje terapéutico y no tenemos la certeza de qué es lo que está sucediendo o la sospecha clínica, de preferencia no medicar al paciente y referirlo así hasta que sea valorado por un especialista, que en este caso es el médico cirujano. El diagnóstico inicial, como les comentaba, suele ser erróneo y la literatura lo describe entre el 35 y 41% de los pacientes que llegan al área de triage suelen ingresar con un diagnóstico al final cuando se realiza todo el interrogatorio, la aplicación de estudios paraclínicos, etcétera, se lleva al diagnóstico correcto. ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes? De acuerdo a otro estudio reportado por el doctor Rafael Alejandro Chavarría de la revista de emergencias médicas aquí en México, se comenta que dependiendo el grupo etario, ya es en los menores de 18 años hasta los 59 mayores de 60 años, y por sexo podemos asociar en este estudio cuáles son las causas más frecuentes, donde por dolor abdominal suelen presentarse, por ejemplo, en el caso de la gastroenteritis probablemente infecciosa, suele ser los que tienen mayor incidencia. Tenemos también los casos de apendicitis, colelitiasis, hernias, trastornos del sistema urinario, que puede ser un cólico renal, dolor abdominal y dolor pélvico, algunas otras enfermedades del esófago y del duodeno, gastritis o duodenitis y trauma abdominal. En este caso, pues descartamos porque estamos en el módulo de urgencias médico-quirúrgicas. Como ven, esta es una tabla descriptiva, una tabla que enlista prácticamente la mayoría de las patologías que suelen estar asociadas con el dolor abdominal. Tenemos aquellas comunes en el caso del estómago y el duodeno, que son la úlcera péptica o la perforación de úlcera, el vólvulo gástrico. En el caso del intestino delgado tenemos la gastroenteritis, apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, una obstrucción intestinal, perforación, isquemia, la diverticulitis de Meckel. En el caso del intestino grueso tenemos la colitis infecciosa, de igual manera la enfermedad inflamatoria intestinal, el megacolon, que es una complicación de estas enfermedades, la diverticulitis, la perforación, oclusión y colitis isquémica. En el caso del hígado tenemos la hepatitis aguda, el síndrome de Budd-Chiari, la trombosis portal, el absceso hepático, infarto, rotura o necrosis de tumores hepáticos. En el caso de la vesícula y las vías biliares, junto con el páncreas, tenemos la colangitis, colecistitis, la pancreatitis, roturas del vaso, infarto. En el caso de las asociaciones ginecourinarias, no las mencionamos en este apartado, sobre todo para no extendernos y porque aparte hay un tema en específico que aborda las patologías urinarias y las patologías del aparato genital. En el caso de la retroperitonitis, dolor abdominal por hematomas, el peritoneo y el mesenterio. Hay patologías que también pueden generar y se deben a causas extraabdominales, como puede ser en el caso del tórax, infarto, pericarditis, miocarditis, neumonía basal, neumotórax, infarto pulmonar y rotura del esófago. Metabólicas como insuficiencia suprarrenal, hiperparatiroidismo, uremia, cetoacidosis diabética, porfiria aguda, hiperlipoproteinemia. En el caso de situaciones tóxicas como intoxicación por plomo, picaduras de algunos insectos, derivaciones de opiáceos, deprivación de opiáceo, en el caso de las situaciones hematológicas como crisis hemolítica, leucemia, hemocromatosis, neurológicas como el herpes, tabes dorsal, causalgia, epilepsia abdominal, y en el caso de situaciones vertebrales como el dolor radicular y el ilio secundario por fracturas. Ahora, el abordaje que se va a llevar para cada una de estas patologías, obviamente cuando se sospecha de un dolor abdominal agudo, se debe realizar una historia clínica integral. Esto nos va a permitir asociar si se trata de una razón o causa de tipo trauma o no trauma. Debemos de evaluar si nuestro paciente se encuentra estable o inestable y si es necesario reanimar, ya sea con líquidos o medicamentos, para estabilizarlo. El tratamiento pues va a valorarse si requiere de un abordaje médico, ya sea con medicamentos o quirúrgico.
se debe realizar una evaluación secundaria junto con una revaloración, igual dependiendo de la misma evolución que tenga la patología, de ser necesario con estudios paraclínicos, que puede ser desde endoscopías, puede ser radiografías, ultrasonidos, tomografía o resonancia, que son estudios que nos pueden servir como medios diagnósticos o terapéuticos. Una vez que pasamos y podemos determinar la causa, podemos asociarnos con algunos otros servicios como son perdón, terapia intensiva en caso que nuestro paciente se encuentre complicado o patología para determinar de manera más exacta el origen del problema. En el caso de las patologías asociadas vamos a describir la mayoría o las más frecuentes. Como les comentaba, la lista es muy grande como para alcanzar a describirlas en esta clase. El primer tema que vamos a ver es la apendicitis. Se describe como una patología quirúrgica frecuente del abdomen agudo. Su prevalencia oscila entre la segunda y cuarta década de vida. Hablando de las situaciones fisiopatológicas, sabemos que no hay algo en específico que nos detone una apendicitis, pero dentro de las teorías que se obtienen en los estudios patológicos, uno de ellos es la asociación con una dieta baja en fibra, lo que va a favorecer en este caso la formación de fecalitos que incrementan el riesgo de obstruir la luz apendicular. Los estudios para poder demostrar esta teoría no son concluyentes, pero lo que sí es concluyente por obvias razones es que al momento de realizar el estudio patológico de los apéndices ya retirados, se determina que la mayoría de ellos estaban obstruidos por fecalitos, ¿sí? Dentro de la anatomía patológica, pues sabemos que las presentaciones de los apéndices también pueden variar en la manifestación clínica de los mismos, ¿sí? Sabemos que la principal posición que tiene el apéndice va a ser retrocecal, ¿sí? Aquí lo tenemos detrás del colon. La segunda viene siendo pélvica, subcecal, ¿sí? Paracecal, postilial. En este caso, por ejemplo, cuando se encuentran preiliares, posiliares o pélvicos, el dolor, en lugar de localizarse como es descriptivo en la fosa ilíaca derecha, puede inclusive encontrarse en el hipogastrio o desplazarse al mesogastrio. Dentro de los tipos de apéndices tenemos aquella que es la catarral o mucosa por inflamación de la capa submucosa y un aspecto macroscópico normal. La que tiene característica flemosa por una ulceración de la capa de la mucosa, la que es purulenta con la aparición del exudado purulento en la luz del apéndice y en torno a él, y la gangrenosa, donde ya existe prácticamente una necrosis con perforación. Esto tiende a incrementar el riesgo de aparición de la peritonitis localizada o difusa. El cuadro clínico característico que tiene la patología de la apendicitis es un dolor abdominal agudo de tipo cólico y localizado principalmente al inicio de la manifestación en la región periumbilical. Conforme este va evolucionando y el proceso inflamatorio se incrementa, este dolor va a viajar a la fosa ilíaca del lado derecho. Otro de los datos, aparte del dolor localizado en el cuadrante inferior derecho, viene siendo las náuseas, el vómito, que aunque no suele ser muy numeroso, pero suele estar presente. Cuando este proceso ya se encuentra en un estado séptico, suele haber presencia de fiebre de hasta 38 grados o más. Y el dolor obviamente se puede incrementar cuando la persona camina, tose o realiza alguna contracción abdominal. Existe una triada clínica que es la triada de Murphy para apendicitis aguda, que viene siendo la presencia del dolor abdominal, náuseas y vómitos asociado con fiebre. Hay que sospechar de apendicitis y pues claro, dentro de las patologías diferenciales puede encontrarse algunas otras, pero en este caso, si sospechamos sobre todo con la asociación ya de otros datos clínicos, podemos decir que la triada de Murphy está presente. Otra triada clínica que podemos encontrar al momento de la exploración es la triada apendicular de Dieulafoy, el cual se caracteriza por presentar una hiperestesia cutánea en el flanco inferior derecho, o sea, con el solo hecho de pasar la mano o tratar de palpar un poco genera mucho dolor,
El dolor provocado al momento de realizar la palpación, que viene siendo Blumberg, al momento de presionar y sacar, y la contractura muscular en la fosa ilíaca derecha. Para poder realizar el abordaje integral, como les comentaba, debe de cubrir ciertos signos y síntomas. Los más comunes son fiebre, la defensa abdominal, el rebote, que es Blumberg, Robson y el signo de psoas, ¿sí? Son signos apendiculares. Síntomas como el dolor en la fosa ilíaca derecha, la náusea, el vómito, el inicio del dolor antes del vómito y la anorexia. A esto, obviamente, se van a encontrar algunos datos de irritación peritoneal, la hipersensibilidad del cuadrante de inferior derecho, la defensa y rigidez, que nos habla de una triada, ¿sí? La triada apendicular, el dolor al momento de que se palpa el punto de McBurney, el signo de Robson, el signo de psoas, el signo del obturador, el signo de Sommer, el signo de von Blomberg, el signo de talón percusión y el signo de Dunphy. Todos estos signos ustedes los pueden ver en este video en YouTube que les dejo en la descripción para que puedan visualizar un poquito y obviamente que cuando lo realicen de manera práctica lo pueden determinar. En el caso de los signos apendiculares, igual ustedes los pueden consultar en internet, que son más de 20 30 signos que nos pueden ayudar ante la sospecha de apendicitis. Obviamente yo recomiendo aprendernos los más comunes y los más fáciles de realizar. En este caso, la guía de práctica clínica sugiere McBurney, el punto de McBurney, signo de Robson, psoas, obturador, Sommer, Blumberg, talón percusión y Dunphy. Con que ustedes se aprendan 4 o 5 ya les va a funcionar para que sea una alta sospecha de una apendicitis. Ahora, cuando ya tenemos estos datos, nosotros podemos utilizar en este caso la escala de Alvarado. Alvarado es una escala predictiva para sospechar o tener una alta sospecha de apendicitis. Si se fijan, prácticamente es asociando un puntaje. Migración del dolor en la región periumbilical a la fosa ilíaca derecha es un punto. La anorexia es otro punto. Las náuseas y vómito es otro punto. Dolor en el cuadrante inferior derecho es otro punto. Dolor al rebote y descompresión, que viene siendo el signo de Blumberg, 2 puntos. La fiebre, 1 punto. En este caso, con solamente tener 8, que es lo que podemos realizar en el ambiente prehospitalario, podemos atribuir a un probable caso de apendicitis asociado por el dolor abdominal agudo. En el caso de los datos de laboratorio, la leucocitosis, asociada a una desviación a la izquierda, o sea, un incremento en la cantidad de polimorfos nucleares, nos habla de un proceso de inflamación agudo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uy, se me olvidaba aquí. Algo que también debemos de tomar en cuenta, que va a haber algunas situaciones en los cuadros atípicos en la manifestación de los pacientes con apendicitis. Como por ejemplo en el caso del adulto mayor, a veces el dolor abdominal no es tan bien perceptible, o el umbral del dolor es tan amplio que inclusive este tipo de situaciones no generan un dolor de manera tan aguda y tan ansiosa como lo harían en una persona a lo mejor joven o en un niño. En el caso del adulto mayor también debemos de asociarla con algunas comorbilidades y con polifarmacia, que puede de alguna manera nublar la pericia diagnóstica que tenga la persona al momento de estarlo explorando. El diagnóstico durante el embarazo también es una patología que suele ser en algunas ocasiones frecuente. No en todos los embarazos va a haber una apendicitis, pero pues por lo mismo de la obstrucción intestinal puede generarse. Y en la edad pediátrica, aquí principalmente la irritabilidad abdominal suele ser más, aparte de las fiebres y las náuseas, como lo refiere en la triada de Murphy, una sospecha o que debe entrar en nuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo ante la persistencia de la sintomatología y que ésta no responda a antibiótico. En el caso de el abordaje clínico, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, lo que se sugiere prácticamente es que cuando ustedes detecten a un paciente con el cuadro clásico, independiente, como dice la guía de práctica clínica, de su sexo, edad o si existe gestación o no,
Este debe ser referido a una unidad de segundo nivel al área de urgencias para su valoración de manera respectiva por cirugía. Además de que todo paciente clásico, pero que no manifieste las dos primeras puntos cardinales, que son la fiebre y el dolor, independientemente de su sexo o edad, o si existe algún estado de gestación, debe ser valorado por cirugía, ¿sí? ¿Cuál es el algoritmo que se maneja para las cuestiones de una apendicitis? Cuando se sospecha, podemos utilizar lo que es la aplicación de una anamnesis y examen físico adecuado, la aplicación de estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, PCR, etc. Radiografía de abdomen, este es un estudio que puede ser rápido, no invasivo, y que nos puede demostrar algunos datos clínicos, como son en este caso la presencia de un fecalito, los niveles hidroaéreos, el borramiento del psoas, entre algunos otros datos clínicos radiológicos. También podemos utilizar también lo que viene siendo el ultrasonido y la tomografía, que en el caso del ultrasonido es un medio económico también no invasivo, y la tomografía de igual manera, pero pues esto ya requiere obviamente de la disponibilidad del recurso a nivel hospitalario. Dentro del diagnóstico diferencial que debemos de pensar: obstrucción intestinal, intusubsesión, colecistitis, úlcera péptica perforada, adenitis mesentérica, divertículo de Mecke, diverticulitis apendicular, pancreatitis, ¿sí? El embarazo ectópico, rotura del folículo ovárico, quiste ovárico torcido, salpingitis o enfermedad pélvica inflamatoria, gastroenteritis, neumonía, ileitis terminal o cetoacidosis diabética. La siguiente enfermedad que vamos a describir es un conjunto de patologías que se denominan enfermedad inflamatoria intestinal. Comprenden de manera heterogénea un grupo de padecimientos del tracto digestivo, que algunos van desde la boca hasta el ano. Estas enfermedades se tipifican de dos maneras: la colitis ulcerosa crónica inflamatoria o enfermedad de Cusi, y la enfermedad de Crohn. Ambas patologías se desarrollan cuando se altera de alguna manera la microbiota entérica, desencadenando una respuesta autoinmune en la mucosa intestinal, con un incremento en la permeabilidad y una alteración de la barrera alterada de un paciente con predisposición genética. Y de las predisposiciones, pues tenemos aquí los alelos del tipo HLA. La susceptibilidad genética y los precipitantes ambientales, como la dieta, la alteración de la microbiota, algunos factores protectores o que pueden afectar, como viene siendo el tabaquismo, el alcoholismo. En este caso tenemos que la enfermedad de la colitis ulcerosa afecta principalmente el colon terminal, desde lo que viene siendo el ámpula rectal, el colon sigmoideo, el colon descendente y el colon transverso, y en algunos casos hasta el colon ascendente, que es una pancolitis. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, lo afecta de manera indistinta desde la boca hasta el ano. Y aquí tenemos en el caso de la colitis ulcerosa, vemos dependiendo su afectación: proctitis, proctosimoiditis, colitis distal, colitis extensa o la pancolitis. ¿Cómo se caracterizan estas dos enfermedades? Como les comentaba, es un proceso inflamatorio. En la mayoría de los casos puede estar presente lo que viene siendo la diarrea y la fiebre cuando hay un foco séptico. El dolor abdominal, principalmente en la enfermedad de Crohn, suele ser más común. Los sangrados contenido fecal suele ser muy frecuente en la colitis ulcerosa. La anemia, pues obviamente por agotamiento nutricional, porque aparte pues los pacientes tienen una deficiencia en la absorción de nutrientes, y si a eso se agrega el sangrado, pues por obvias razones va a generar el paciente anemia. Pérdida de peso, tenesmo, la fatiga, lesiones anales y las manifestaciones extraintestinales en algunos casos. Y tenemos aquí lo que viene siendo un estudio endoscópico haciendo referencia prácticamente a la colitis ulcerosa. Y vean aquí cómo se observa este tracto del colon, ¿sí?, con estas lesiones ulcerosas que son lesiones brillantes. Y en el caso de la enfermedad de Crohn hay una repitilización con una pavimentación, como ven, de tejido fibrótico y de úlceras,
de manera no cilíndrica, o sea, no se ve alrededor, y sobre todo pues es intermitente y afecta obviamente desde la boca hasta el ano. Los criterios de referencia cuando tenemos pacientes de manera inicial pues es cuando se sospeche con pacientes que persisten con diarrea, pérdida de peso y que estén asociadas a ciertas patologías infecciosas. En este tipo de situación el gastroenterólogo realiza por medio de endoscopía y toma de biopsia el diagnóstico de manera inicial. Pero ¿qué pasa cuando ya conocemos a esta persona que presenta una enfermedad inflamatoria intestinal y tiene alguna recaída o recidiva? A estos pacientes con un diagnóstico ya establecido, con una respuesta parcial al tratamiento, que generalmente se utilizan antiinflamatorios como la mesalazina o esteroides también, la actividad persistente o la recaída. Pacientes con complicaciones como estenosis con síntomas obstructivos, que ustedes ya vieron, al haber una presencia de tejido fibrótico o inflamatorio puede generar una obstrucción de la luz intestinal, enfermedad fistulizante, perforación, el megacolon, que es la principal complicación de la enfermedad inflamatoria intestinal, hemorragias persistentes, y deben ser estos evaluados por el servicio de cirugía. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos la enfermedad hemorroidal, los divertículos colónicos, malformaciones arteriovenosas, coloproctitis por radiación, colitis isquémica, trastornos intestinales funcionales, yuyonouleitis y el linfoma abdominal. En el caso de las manifestaciones clínicas, pues vemos que en el caso de la colitis solo afecta el colon, en comparación con la enfermedad de Crohn, que afecta desde la boca hasta el ano. La inflamación suele ser continua y en este caso suele ser parchada en la enfermedad de Crohn. La diarrea suele acompañarse con sangre en el caso de la colitis ulcerosa, en comparación del dolor abdominal con diarrea en la enfermedad de Crohn. No suelen generar fístulas, en cambio la enfermedad de Crohn sí, y suele afectar la región perianal, en este caso la enfermedad de Crohn. La siguiente patología que encontramos es el síndrome de intestino irritable, común y vulgarmente conocido como colitis. Esta patología es un trastorno funcional crónico, quiere decir que no depende de la asociación con algún proceso infeccioso, y obviamente lo que va a generar es un cambio en el patrón de la evacuación. La estadística menciona que aproximadamente del 10 al 20% de la población en general tiende a tener episodios del síndrome de intestino irritable, de los cuales el sexo femenino suele tener mayor afectación con una relación 2:1, tiende a disminuir la calidad de vida de los pacientes e incrementar los costos de la atención médica. Dentro de los fenotipos que encontramos en los cambios del patrón evacuatorio son el síndrome de intestino irritable con manifestación de diarrea y el síndrome de intestino irritable con manifestación de estreñimiento o constipación, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, y asociados sobre todo a los factores de riesgo detonantes como lo es el estrés, la ansiedad, factores psicosociales, infecciones entéricas, alteraciones de la motilidad, la propia dieta alta en grasa, baja en fibra, la hipersensibilidad visceral y los factores genéticos hereditarios. En este caso, por ejemplo, y más de algunos nos tocó pasar por este tipo de situaciones cuando nos sentimos tan tensos y nerviosos, o cuando íbamos a tener un examen que generalmente nos daban ganas de ir al baño a evacuar más frecuente que lo normal, ¿sí? O cuando estamos estresados que nos sentimos todos inflamados, estreñidos, generalmente es la asociación por este tipo de fenotipo en la presentación del síndrome de intestino irritable. Obviamente que dentro de nuestro interrogatorio podemos evaluar lo que es la escala de Bristol. Bristol evalúa la consistencia con la cual se generan las evacuaciones de la materia fecal. En el caso del tipo 1, que son como bolitas de venadito, ¿verdad? Trozos duros, separados como nueces y que pasan con dificultad o generan dolor. El tipo 2 parece una salchicha descompuesta con fragmentos. El tipo 3 de morcilla con grietas en la superficie. 4 y 5 hablamos de una dieta blanda, ¿sí? En forma de serpiente, lisa, con algunos trozos de masa pastosa. En el caso 6 y 7 ya son fragmentos más blandos, esponjosos, y en el caso del 7 nos habla de una evacuación líquida o diarrea.
Ahora, dentro de los factores de riesgo ya mencionamos algunos de ellos, dentro de los que alteran el estado psicoemocional, antecedentes vitales adversos, la hipocondría, el sexo femenino, la gastroenteritis prolongada. El uso de estrógenos posmenopausia, los antibióticos también suelen generar una alteración de la flora bacteriana del intestino, y esto provoca obviamente la relación con el estado funcional de la enfermedad del intestino irritable y también la intolerancia a ciertos alimentos. Que en el caso de ciertos alimentos se mencionaba que la dieta, por ejemplo, los FODMAPs, que son alimentos con altas cantidades de monosacáridos y polioles, incrementan la incomodidad o el malestar al momento de ingerirlos, como por ejemplo la guanábana, el durazno, la manzana, el mango, moras, pasas, peras, sandía, tamarindo, tejocote, el ajo, la alcachofa, cebolla, chayote, chícharo, coliflor, espárragos, hongos, setas, el helado, los lácteos de manera general, cereales como la cebada, croissants, galletas, fideo, pan, pastas, muffins, las semillas y frutos secos como garbanzo, leguminosa, frijoles, lentejas, pistache, el agave, la fructosa, jarabe de maíz, la inulina, maltosa, manitol y miel, generan entonces que se produzca al momento de llegar a estos polisacáridos o polioles al intestino, que las bacterias generen más gas, y esto a su vez al generar más gas producto del metabolismo anaeróbico van a propiciar a la inflamación y al malestar. ¿De qué nos habla en este caso los criterios diagnósticos? Utilizamos la escala diagnóstica Roma, ¿sí?, en su cuarta actualización que se realizó en el 2016 aproximadamente, donde nos habla de cuáles son los datos clínicos para considerar a un paciente con síndrome de intestino irritable. Estamos hablando de aquel paciente que presente dolor abdominal recurrente, como media o al menos una vez al día en la semana, en los últimos 3 meses, relacionados con 2 o más de los siguientes síntomas. Se relaciona con afectación en la defecación, que puede presentar, como les comentaba, constipación o diarrea, con cambio en la forma y apariencia de las deposiciones, y para eso utilizamos la escala de Bristol. En el síndrome de intestino irritable predomina principalmente el estreñimiento en el 25% de los casos, con Bristol 1 o 2. Y en el caso del menos del 25% del tipo diarreico, con Bristol 6 y 7, son habituales después de las disposiciones por estreñimiento. Obviamente que el hábito intestinal predominante se basa en la forma en que las heces con los días con al menos una deposición alterada. Entonces, al momento de explorar al paciente, podemos atribuir en este caso una inflamación del intestino por síndrome de intestino irritable, ya que este dolor no es localizado, tiende a ser difuso, a la percusión se escucha un timpanismo, y obviamente se asocia con los malestares como dolor abdominal, la distensión, las evacuaciones de tipo induradas por el estreñimiento. Cuando tenemos este tipo de pacientes que no presentan ningún otro dato clínico más asociado, y sobre todo se descarta la fiebre, debemos de cuidarnos de los datos de alarma. Para poder referir a un paciente, pues este debe presentar estos datos de alarma asociados al dolor abdominal, como lo son en pacientes mayores de 50 años, un inicio abrupto, pérdida de peso, síntomas nocturnos y la mayor incidencia en el caso del sexo masculino. Ojo, en el caso del síndrome de intestino irritable sabemos que hay una cierta intolerancia a algunos alimentos y que los pacientes pueden hacer la dieta de manera excluyente, donde eliminemos, por ejemplo, la mayor cantidad de lácteos, de grasa, irritantes o de algunos otros detonantes, como lo vimos en la lista en la diapositiva anterior. Obviamente este no está relacionado con la pérdida de peso. La pérdida de peso pudiera distinguirse cuando existen situaciones en las que el paciente presenta una alteración en la absorción nutricional, enfermedad inflamatoria, inclusive perforaciones, ¿sí?, detalles directamente con la mucosa, antecedente de cualquier cáncer colorectal, anemia, sangrado rectal y el uso reciente, abusivo y prolongado de antibióticos. ¿Qué se debe de hacer para poder tratar a estos pacientes?
Primero recomendar pues obviamente una dieta selectiva. Ya vimos que alimentos suelen detonar más que nada este tipo de patologías, como viene siendo la alteración de la motilidad intestinal, la inflamación, el dolor y la flatulencia excesiva. Sugerencia: debemos de tener también lo que viene siendo un hábito en las evacuaciones, comentarle al paciente que debe de estipular ciertas horas en las que debe ir al baño. Debemos de tener cambios de estilo de vida saludable cuando hablamos de un tratamiento no farmacológico, que salga a hacer ejercicio, que camine, que corre, trote, nade, etcétera, y que su alimentación sea lo más balanceada. Esto le va a ayudar inclusive a disminuir el riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento, de manera inicial se recomienda sobre todo lo que viene siendo la fibra, para que ayude en el caso del fenotipo por estreñimiento a tener evacuaciones pues más blandas. Dentro de la fibra tenemos aquella fibra natural como el psyllium plántago o laxantes, que no se recomienda un abuso excesivo de laxantes, porque recuerden que al final los laxantes o los formadores de bolo fecal pueden producir una sobrehidratación o deshidratación al momento de tirar mucho líquido por los intestinos. Otros medicamentos antidiarreicos como la loperamida en el caso del síndrome intestino irritable con fenotipo de diarrea de manera funcional, antagonistas de los canales del cloro, antidepresivos, antibióticos y probióticos, que es lo más recomendable, los probióticos. Muy bien, chicos, la siguiente patología que vamos a describir viene siendo la obstrucción intestinal. La oclusión intestinal, o también llamado ilio, es la incapacidad que va a tener el intestino para permitir con sus movimientos llevar el paso regular del alimento, en este caso su contenido intestinal, en sentido caudal. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que puede ser materia fecal o pueden ser gases, lo que origina entonces ciertos cambios locales o generales y la manifestación propia de la obstrucción. Constituyen del 20 al 35% de los ingresos urgentes en las áreas quirúrgicas hospitalarias. Se acompañan de dolor cólico en un principio. Posteriormente este dolor puede avanzar de manera que se agregan náuseas y vómitos, sobre todo si se tratan de obstrucciones altas o de intestino delgado. El incremento de la presión puede producir disnea, hipoxia, hipercapnia, acidosis y estado de shock en el caso de que exista alguna perforación, además de dificultad del retorno venoso por compresión de la vena cava, por encharcamiento del territorio esplánico. Hablamos que dentro de las principales causas que pueden ocasionar la la obstrucción intestinal, viene siendo por oclusión mecánica, que estas pueden ser extraluminales como hernias, bridas, vólvulos o invaginaciones, parietales como tumores o enfermedad inflamatoria, intraluminal como el hilio biliar, fecaloma, bezoar, cuerpos extraños. El hilio paralítico o la oclusión neurogénica, hablamos de un estado de adinámico, donde puede ser que el hilio o esta parálisis intestinal se deba después de una cirugía, por una peritonitis, alteraciones metabólicas o lesiones medulares, o espásticas en el caso de la intoxicación por plomo o la porfiria. Y por último tenemos la oclusión de tipo vascular, que puede ser en este caso por afectación directamente del tejido circulatorio. Hablamos de embolia arterial, trombosis o isquemia mesentérica. La obstrucción intestinal hace referencia a estos principales signos y síntomas, que son el dolor, la constipación, los vómitos, que los vómitos, aparte de tener el contenido gástrico, pues obviamente como no empuja lo nuevo lo viejo, suele regresar el contenido fecal y salir por la boca. Oligouria, por el estado de deshidratación, y la distensión abdominal clásica. Muy bien. ¿Cómo vamos a identificar pues prácticamente la obstrucción del intestino delgado y el intestino grueso? En el caso del delgado, el inicio es brusco en comparación con el intestino grueso, que es solapado o progresivo. El dolor suele ser más intenso en el intestino delgado que en el intestino grueso. El dolor es tipo cólico periumbilical, en cambio en el intestino grueso es moderado y suele regionalizarse en el hipogastrio, pero en ocasiones continúa lo que es el marco del colon.
Emisiones de gases en algunas ocasiones, en cambio en el intestino grueso no hay emisión de gases, o sea, no se tiran peditos, ¿sí? No canalizan gases. La distensión abdominal suele ser más frecuente en el intestino grueso. Los vómitos son precoces y abundantes en el intestino delgado que en comparación del intestino grueso. Y el deterioro del estado general suele ser precoz en el intestino delgado por el estado de mala absorción, y en cambio en el intestino grueso es un estado pues más tardío. Aquí les presento algunas imágenes que podemos ver de los casos de obstrucción. Tenemos en el caso de las hernias, las adherencias obridas, los vólvulos, que son estas rotaciones de los intestinos que generan esta contracción. Obviamente esto también puede generar que la circulación no sea adecuada y esta parte se inflame o genere un proceso de isquemia. Las intersubsesiones o invaginaciones también pueden ocasionarlo. Y aquí vemos pues prácticamente esta radiografía donde se observan los intestinos, ¿sí? En este caso vean cómo se pierde la imagen clásica del colon, ¿sí? Del intestino delgado por el estado aquí del proceso inflamatorio. Vemos aquí la cámara gástrica, pero aquí vemos mucho contenido fecal, mucho aire retenido, que ocasiona pues prácticamente esta distensión abdominal. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos de alarma en un estado de obstrucción? Cuando se lleva a cabo una estrangulación va a haber fiebre, taquicardia e hipersensibilidad abdominal, que nos puede hacer sospechar prácticamente de un estado de inflamación. Ante la sospecha, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, si esto es alta y es completa, se procede a realizar una cirugía. Si es incompleta y por ecografía se determina que hay un vólvulo del intestino, de la parte medial del intestino, pues se excluye y se realiza un estudio gástrico, ¿sí? O si no se realiza, si hay un vólvulo, se realiza cirugía. En cambio, si no, pues hay que describir si se puede realizar algún enema opaco, o una ecografía para confirmar la obstrucción. Si es de esta manera determinado, pues podemos ya guiarnos hacia la terapéutica farmacológica. En el caso de la obstrucción intestinal por adherencias, que esto puede ser principalmente en estados postquirúrgicos, si el grado de dolor es mayor, hay leucocitosis y la PCR está elevada, en este caso se sugiere realizar ciertos abordajes terapéuticos. Se sugiere colocar una sonda nasogástrica de 48 a 72 horas para drenar el contenido gástrico, porque recuerden que si no, pues va a estar vomitando. Administración de un contraste hidrosoluble para evaluar cómo se encuentra el tránsito intestinal. Si la CPK está elevada, de igual manera, realizar una laparotomía. Si en la TAC hay líquido intraperitoneal, edema o mesenterio o signo de heces en el intestino delgado, pues entonces vámonos a la laparotomía exploratoria, a un abordaje quirúrgico. Dentro de la terapéutica, en el caso del estreñimiento o la obstrucción intestinal parcial, pues se sugiere primero, pues como lo comentamos en el síndrome intestino irritable, debemos de modificar en este caso los hábitos de estilo de vida saludable, que deje de fumar, tomar alcohol, que mejore la alimentación, menos grasas, regular la dieta, prácticamente como se describe en el plato del buen comer, e incluir pues la cantidad de agua necesaria, que se recomienda en el caso de un adulto sano, 2,5 litros a 3 litros de agua, dependiendo sus requerimientos metabólicos, y pues la fibra. En el caso de la obstrucción intestinal, también hay otro apartado que se pudiera realizar otra terapéutica, que son los enemas. Aquí el seguimiento para poder realizar enemas, obviamente en el ambiente prehospitalario no se realiza, en el hospitalario pues es frecuente el tener que realizarlos, y pueden haber distintos tipos de elementos que podemos utilizar, como son los enemas jabonosos de solución salina, ¿sí? o los que podemos utilizar con picosulfato. Obviamente que aquí debemos de tener la precaución y seleccionar a los pacientes dependiendo sus necesidades, porque en el caso de que utilicemos sustancias que puedan deshidratar más al paciente, pues van a complicar el cuadro clínico. La siguiente patología, la isquemia intestinal,
Aquí sabemos que la isquemia nos habla de un estado de hipoperfusión en el que puede verse comprometido el sistema circulatorio mesentérico. Como recuerdan, pues prácticamente el intestino, tanto delgado como grueso, es irrigado por la arteria aorta abdominal descendente. De la arteria aorta abdominal se van a desprender tres vasos principales: el tronco celíaco, que aquí lo tenemos prácticamente, la arteria mesentérica inferior, que aquí desciende la arteria mesentérica, ¿sí? Sí, el tronco celíaco, que va a irrigar parte del estómago, los riñones, el vaso, perdón, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Esto es obviamente lo que nos va a permitir de alguna manera atribuir, junto con el retorno venoso, es la consecuencia que ya hemos visto a lo mejor en algunos otros temas de isquemia vascular, ¿sí? Obviamente los factores de riesgo para que se detone un proceso de isquemia van a ser desde arritmias por shock cardiogénico, cardioversiones por shock hipovolémico, cateterismo cardíaco por un estado de sepsis, infartos, diálisis, prótesis valvulares que generen trombosis de la vena mesentérica, endocarditis, el estado de hipertensión portal, embolias previas, deficiencias en la coagulación, trombosis de la arteria mesentérica superior, síndrome antifosfolipídico, la edad avanzada, deficiencia de proteína SOC, enfermedad de accidente cerebrovascular, neoplasias, vasculitis, trauma, infecciones intraabdominales, ¿sí? Síndromes mieloproliferativos. Aquí en este otro cuadrito nos indica que prácticamente en el caso de una isquemia, la principal arteria que se bloquea es la mesentérica superior, que es la que irriga prácticamente los intestinos y el colon en la parte superior. Luego la trombosis de la arteria mesentérica superior, isquemia mesentérica no oclusiva, trombosis venosa mesentérica y la isquemia focal segmentaria, que es pues prácticamente la más rara. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí? Dentro de las características clínicas, pues sabemos que en el caso de la oclusión arterial es de las principales causas, se lleva un 60 a un 70% del infarto, de presentación aguda. Los factores de riesgo ya los mencionamos. Se afecta principalmente la pared abdominal sin cambios o engrosamientos en la reperfusión. Se disminuye el reforzamiento de la pared abdominal, está ausente o en diana o alta de reperfusión. La dilatación intestinal no es evidente y los vasos mesentéricos con defectos en la oclusión pues suele ser la arteria mesentérica superior en comparación con la vena mesentérica. En el caso de la oclusión venosa suele ser un evento subagudo, detona principalmente de estados de hipercoagulación venosa, falla cardíaca derecha, la pared abdominal suele estar engrosada, hay un edema, alta posibilidad de hemorragia, disminución ausente o en diana o en incremento, la dilatación intestinal suele ser moderada. Y en el caso de la no oclusiva suele ser un 20%, suele ser un evento agudo o subagudo por estado de hipovolemia, shock, bajo gasto, no hay cambios en el engrosamiento de la pared abdominal y por lo demás no es característico. Dentro de los datos clínicos tenemos una triada de isquemia intestinal que se caracteriza por un dolor periumbilical, vómito o diarrea y la enfermedad isquémica previa que puede estar asociada, ya lo mencionamos, factores de riesgo, hipercoagulabilidad o trastornos de la coagulación, datos de shock o un infarto previo al corazón, al cerebro, que nos dé datos pues de trombosis periférica, ¿no? Síntomas o hallazgos clínicos frecuentes suele ser el dolor abdominal, ya lo dijimos, localizado en la región periumbilical, la diarrea o vómito, el episodio previo de embolia, también puede haber hematoquesia o sangrado en las heces, elevación del lactato en plasma, leucocitosis y acidosis metabólica. Muy bien, continuando obviamente con la parte del tratamiento que requieren estos pacientes,
comienza desde la identificación y derivación oportuna hacia un centro de atención médica de segundo o tercer nivel. Debemos de restablecer, si es necesario, el paciente se encuentra en estado de shock, expansores de plasma, que son la primera opción en el caso de una trombosis venosa. Se debe de corregir la acidosis metabólica, reducir los fármacos vasoconstrictores o aquellos que reducen el flujo sanguíneo intestinal, digitálicos, calcioantagonistas, diuréticos, antiinflamatorios, e iniciar antibiótico-terapia sistémica frente a bacterias intestinales. La otra situación que se recomienda también es la dieta absoluta o el ayuno. En el caso del pronóstico sobre estas patologías, la isquemia mesentérica aguda tiene una mortalidad promedio del 71%, con un rango entre el 59 y el 93. En cambio que una colitis isquémica, el pronóstico de un infarto oclusivo tiene una alta mortalidad del 90%. De aquí que nace obviamente, chicos, la necesidad de poder identificar y derivar de manera oportuna a estos pacientes, sobre todo para que en caso de que el pronóstico sea favorable, pues por lo menos pueda egresar el paciente con la mejor calidad posible de vida en la post-recuperación. En el caso de la diverticulitis, vamos a empezar primero con las bases de esta patología aguda. Empezamos primero con un divertículo. El divertículo es una protrusión o sáculo de la mucosa a través de la pared muscular del colon, que prácticamente tenemos aquí. Recuerden que en el caso del colon presenta estas traves en las cuales por anatomía tenemos lo que viene siendo un ligamento, la tenia colium, la cual permite la formación de esta característica anatómica del colon. Se supone que dentro de la etiología existe una alteración en la resistencia de la pared del colon, en su motilidad y problemas dietéticos como la falta de fibra. En el caso de la resistencia, vemos entonces cómo se ve vencida la pared y aparecen estas pequeñas protuberancias que habitualmente tienen una medida entre 5 y 10 milímetros de tamaño. La protrusión ocurre generalmente en áreas débiles de la pared intestinal, donde pueden penetrar también los vasos sanguíneos. La enfermedad diverticular es cuando ya ocurren más de cierta cantidad de presencia de estos divertículos, y la diverticulitis es cuando estos divertículos pueden llegar a obstruirse y generar un proceso inflamatorio. Generalmente la enfermedad diverticular suele incrementar su presencia y prevalencia a partir de los 50-60 años. Obviamente es más común en el sexo masculino, en los menores de 50, y en los mayores de 50 es más propensa la mujer a padecer este tipo de patologías. Para que pueda existir esta patología debe de haber una susceptibilidad genética. En algunos casos el tabaquismo también puede ocasionarlo como factor de riesgo, los AINES, los corticosteroides, opioides, el incremento de edad, la obesidad y el estilo de vida sedentario. Vemos aquí, por ejemplo, esta imagen gráfica cómo se observan los divertículos, ¿sí? En esta radiografía vemos que tiene un contraste que nos permite visualizar los divertículos, y en una endoscopía vemos aquí el acceso o la comunicación o la debilidad de la pared del colon. Los signos y síntomas en este caso podemos asociarlo de acuerdo a la enfermedad diverticular aguda por la clasificación de Hinchey. Hinchey es una categorización que se utiliza por medio de un estudio paraclínico que viene siendo por hallazgos en la tomografía axial. Los abscesos pericólicos o flemones que suelen generar este proceso inflamatorio, el propio engrosamiento que hace que se vea la pared mayor de 5 milímetros de engrosamiento, la grasa pericólica, el absceso pélvico intraabdominal, una peritonitis purulenta y la peritonitis fecal generalizada, cuando ya hay una comunicación o un proceso de fistolización hacia la cavidad abdominal. Obviamente este paciente va a presentar dolor abdominal, constipación, diarrea, hematoquesia, pérdida de peso, vómito, náusea, neumaturia, melena, hemorragia masiva, fecaluria o tenemo vesical. En el caso de la neumaturia y fecaluria puede ocurrir a veces por la comunicación o la fistolización
entre el colon y la vejiga. También con respecto a su distribución, el compromiso suele ser más acentuado en la región del sigmoides en un 95%, solo el sigmoideo el 65% o todo el colon hasta el 7%. Aquí algo de las características sobre todo del dolor en relación al compromiso con el sigmoides y la región del ano, del colon, viene siendo que el dolor suele generar una manifestación clínica asociada como si fuera un dolor abdominal, como en el caso de la apendicitis, pero del lado izquierdo. Entonces, en este caso se le denomina en algunas referencias como una apendicitis izquierda, pero más que nada es por la caracterización del dolor. Entonces, si el dolor es acentuado del lado izquierdo, sospechamos más que nada de una enfermedad diverticular aguda, o si es del lado derecho, pues de una enfermedad apendicular. Y aquí vemos entonces la descripción que les comentaba de acuerdo a la clasificación de Hinchey. Hinchey tenemos aquí la inflamación o el absceso pericólico, ¿sí? Hinchey 2 tenemos aquí la formación de un absceso pélvico intraabdominal o en ocasiones retroperitoneal. Hinchey 3 es una peritonitis purulenta donde ya hay una comunicación o puede haber una comunicación hacia la luz. Puede haber gas libre, ascitis localizada y posible engrosamiento de la pared. Y en el caso de Hinchey 4 tenemos ya una comunicación, o sea, hay una ruptura ya del divertículo, suele haber materia fecal en cavidad abdominal y esto fomenta la aparición de un foco séptico. Obviamente que el tratamiento de este tipo de pacientes va desde el proceso antiinflamatorio, el amplio tratamiento que puede estar apoyado con 2 o 3 antibióticos, y lo primordial obviamente es la recuperación de este tejido. Obviamente este tejido no es como tal recuperable, requiere de cirugía inmediata y de reconstrucción o recanalización, en este caso para la evacuación de la materia fecal. Se realiza una laparotomía exploratoria de emergencia, se lava cavidad y obviamente ese paciente pues requiere de una recuperación prolongada. En el caso de la colecistitis, aquí hay que tratar de diferenciar algunas de las patologías relacionadas con la vesícula. La colecistitis aguda es una entidad clínica caracterizada por la inflamación de la pared. Manifiesta habitualmente un dolor abdominal sensible en el hipocondrio derecho y asociado con fiebre. Vemos, por ejemplo, estas imágenes ultrasonográficas. Esto viene siendo lo del hígado y esta la vesícula. Y vemos aquí cómo esta parte, si tenemos un poquito de imaginación, vemos cómo se encuentra aquí más blanco, y el blanco se ve como una mancha gruesa. Esto es un engrosamiento patológico de la vesícula, ¿sí? Y en este caso asociado a la presencia de lodo, ¿sí? Lodo biliar. Vemos aquí como esta pequeña mancha de color grisáceo, en el caso del negro viene siendo pues líquido, ¿sí? Completamente, y en este caso esta mancha de color gris sería el lodo biliar. En el caso de la patología asociada, esto suele ser común del 3 al 20% y también aparecer lo que son los litos biliares. Y esta otra enfermedad se llama colédoco-litiasis, ¿sí? Donde los litos pueden ya aparecer en el colédoco, que es el conducto biliar, o pueden permanecer en la vesícula, ¿sí? Y vemos aquí estas pequeñas bolitas dentro de la vesícula. Esto de aquí vendría siendo lodo y esto de aquí los litos, ¿sí? Es un problema común que se acompaña de la colecistitis aguda o la colecistitis crónica, ¿sí? Y obviamente representa el 90%. Al principio esto puede tratarse como un ambiente estéril en este caso, pero también se puede contaminar con algunas bacterias, principalmente la E. coli, y generar una colangitis, que la colangitis sería el proceso inflamatorio del colédoco y de la vesícula, generando entonces ya un foco séptico. El pronóstico del abordaje de este tipo de patologías ha evolucionado en los últimos 30 años, cuando antes la técnica del drenado era endoscópica. De la técnica de drenado endoscópica, la mortalidad era superior al 50%.
Actualmente la mortalidad es tan baja del 2 al 10% y sobre todo por complicaciones propias de los procedimientos. En el caso de la colecistitis, las manifestaciones clínicas en colecistitis y colelitiasis son signo de Murphy positivo, que es cuando al momento de realizar la compresión abdominal en la línea media clavicular, continuando en la región del abdomen, y le pedimos al paciente que meta el aire, saca el aire. Cuando vuelve a meter el aire, presionamos debajo de la parrilla costal, y si el paciente genera una defensa ante el dolor, mencionamos que el signo de Murphy está positivo. Se puede palpar también la vesícula cuando está muy inflamada, nada más en el cuadrante superior derecho, resistencia abdominal, náusea, vómito, y en el caso de la colangitis, cuando ya se encuentra complicada, suele haber fiebre mayor a 39 grados, calofríos y la inestabilidad hemodinámica. Cuando esta se supercomplica y se genera una perforación ocasionando una peritonitis, entonces suele haber los signos de irritación peritoneal difusa, distensión abdominal, taquicardia, taquipnea, acidosis metabólica, hipotensión y el estado de choque. En el caso de los criterios de colangitis aguda, que es la triada de Charcot, nos habla de fiebre mayor a 38 grados más escalofríos, los datos de dolor abdominal y la ictericia, ¿sí? La colestasis, que nos habla de los niveles de bilirrubina totales mayor a 2 miligramos sobre decilitro, que ya se refleja con ictericia, elevación de los niveles de fosfatasa alcalina y de las enzimas hepáticas AST y ALT. Y la prueba de imagen, vemos una dilatación biliar con evidencia de pruebas de imagen, tumor, litos, stent, que estén obstruidos, ¿sí? El diagnóstico se comenta que para la colangitis aguda se utiliza un criterio A más un criterio B o C. Pero la triada clínica es la triada de Charcot: fiebre, escalofríos, ictericia y dolor abdominal nos hacen sospechar de una colangitis. Complementando la triada de Charcot, se refiere a la pentada de Reynolds cuando, aparte de toda esta manifestación, se complica con un estado de shock séptico y depresión del sistema nervioso central, o sea que el paciente entre en un estado de encefalopatía o de coma. ¿Cómo se va a tratar? Prácticamente primero hay que estadificarla, grado 1, 2 o 3, leve, moderado, severo en el caso de la colecistitis. Cuando los pacientes comienzan con datos ya más intensos, falla hepática, disfunción cardiovascular o respiratoria, que esto ya involucra pues una falla multiorgánica. Para el diagnóstico de colecistitis agudo, el paciente debe permanecer en dieta absoluta o ayuno, se le debe de administrar líquido para recuperar el estado de deshidratación y shock, analgesia solamente si el paciente ya tiene un diagnóstico clínico certero por una persona de experiencia o que esté fundamentado con un estudio clínico, paraclínico, como puede ser un ultrasonido o una tomografía. La antibiótico-terapia, que también debe ser correspondiente, principalmente medicamentos de amplio espectro. Si el padecimiento lleva menos de 7 días y se encuentra en un estadio agudo, pues el paciente puede tener una cirugía no electiva o de urgencia, dependiendo su riesgo quirúrgico. ASA 1 o ASA 2 se puede realizar por laparoscopía. Pero en cambio, si el grado quirúrgico es alto y tiene datos de severidad, pues sería una colecistectomía percutánea. Y si fuera mucho más complicado y no tuviéramos una relación quirúrgica porque tiene peritonitis, pues una laparotomía. En el caso de que el procedimiento lleve más de 7 días o que fuera una colecistitis crónica con eventos agudizables, sobre todo por la cuestión de la dieta, en el caso de esto se recomienda a los pacientes disminuir la cantidad de grasa, lácteos e irritantes. Hablamos de café, carnes, frituras, etcétera, ¿no? Porque estos pues son detonantes, ya que recuerden que las sales biliares funcionan para poder realizar una saponificación en el caso de las grasas y poder absorberlas por el intestino de manera pues más viable, ¿sí? Por lo tanto, estos alimentos, si se produce más bilis, pues van a acentuar más que nada los signos de agudización de la colecistitis. Y en el caso pues que sea un evento crónico, puede ser una colecistectomía electiva. Lo que genera mayor recuperación viene siendo, la recuperación más rápida viene siendo la laparoscópica.
Otra patología que también tenemos en dolor abdominal viene siendo la pancreatitis. Es la inflamación del páncreas y este puede ser edematoso o necrotizante. Obviamente que en el caso edematoso suele tener mejor pronóstico que en el caso del necrotizante. Recuerden que este representa un reto diagnóstico, ya que el dolor abdominal suele ser muy difuso y también en ocasiones las complicaciones propias, ya que recuerden que el páncreas es un órgano o una glándula mixta, que así como libera en este caso hormonas al torrente sanguíneo, también libera metabolitos o enzimas que degradan en este caso los azúcares, ¿sí? Que es la lipasa, la amilasa, que de entrada, pues si estos se liberan en la cavidad abdominal, pues comienza a haber un proceso de licuefacción, o sea, los mismos órganos comienzan a consumirse por la presencia de estas enzimas. Las causas más comunes de una pancreatitis aguda, la principal es la biliar, por la obstrucción de un lito que obstruya el conducto pancreático común hacia la zona del colédoco. La segunda causa más frecuente suele ser el alcoholismo, fármacos como el paracetamol, ranitidina, salicilatos, furosemida, entre algunos otros en exceso, causas posquirúrgicas que puedan dañar el hígado. Recuerden que en el caso del tratamiento de la colecistitis, la CEPRE, que es la colecistectomía pancreática retrógrada endoscópica, viene siendo un proceso en el cual por vía endoscópica se drena o se rompe el lito, y si este pues daña el conducto pancreático puede generar este proceso en pancreatitis aguda. Algunas infecciones víricas, traumatismos abdominales, ulcus penetrante, el estado de dislipidemia descontrolada por hiperlipidemia o inclusive de la cantidad exagerada de triglicéridos, una trigliceridemia, hipertrigliceridemia también puede ser ocasional. Insuficiencia renal, síndrome de Reye, una isquemia pancreática y un divertículo duodenal, que viene siendo el divertículo de Meckel. Entonces, esta patología se caracteriza por tener un dolor constante, terebrante, localizado en el epigastrio y que en algunas ocasiones se refiere en la región periumbilical. Un dolor periumbilical que se irradia en forma de cinturón, o sea, hacia ambos flancos, hacia la espalda y a veces hacia las clavículas, nos habla obviamente de una sospecha de pancreatitis. Asociado a este dolor abdominal en forma de hemicinturón, con náusea, vómito en el 90% de los casos, distensión, hipomotilidad gástrica o intestinal y una peritonitis química, es pancreatitis hasta que no se demuestre lo contrario. El paciente suele encontrarse en actitud antiálgica, ictericia, hipotensión, taquicardia, taquimea, los ruidos disminuidos intestinales. Puede haber alteraciones bioquímicas, dentro de ellas un estado de hiperglucemia, alteraciones estructurales del páncreas, entre algunas otras manifestaciones clínicas. La pancreatitis aguda también puede tener manifestaciones dérmicas, como lo es el síndrome de Cullen y de Gray-Turner, que ya nos habla de una licuefacción o un estado ya grave en el caso de los pacientes. En el caso del signo de Fox o una equimosis en la porción inferior del ligamento inguinal, aquí vemos el ligamento inguinal y ya en esta región, ¿sí? Y la asociación del escroto, de la equimosis escrotal o signo de Briand. La pancreatitis por criterios de tomografía de Baltasar nos habla, por ejemplo, en el caso de grado A, tenemos un páncreas normal, grado B, aumento del tamaño focal o difuso con alteración del contorno, grado C, alteración dentro del páncreas con afectación de grasa peripancreática, grado D, colección líquida única mal definida, y grado E, dos o más colecciones líquidas mal definidas con presencia de gas en el páncreas o en la región del retroperitoneo. Los signos clínicos ya los comentamos hace un momento, van asociados con la anorexia, náusea y vómito, malabsorción y pérdida ponderal, capacidad endocrina, diarrea voluminosa, pastosa, pálida, fétida y aceitosa. Este caso nos habla de un cuadro crónico ya de pancreatitis. La esteatorrea o una evacuación aceitosa y voluminosa,
La tríada clásica de una pancreatitis crónica son calcificaciones visibles en el páncreas, esteatorrea y que el paciente presente diabetes mellitus. Cuando tenemos una manifestación grave, se pide también estadificar un poco al paciente. Para predecir esto utilizamos al ingreso una valoración clínica, el índice de masa corporal menos de 30, con derrame pleural y una escala de Apache, que vamos a ver ahorita cuál es la escala de Apache, con mayor a 8 puntos. En las primeras 8 horas, igual los predictivos de gravedad, el Apache menor de 8, escala de Coleman-Glasgow mayor a 3, disfunción multiorgánica y la PCR. A las 48 horas, si la evaluación clínica continúa con un deterioro, Glasgow mayor a 3, PCR mayor a 150 y el fallo multiorgánico persiste más de 48 horas, es un predictivo de gravedad en la pancreatitis. Para poder definir esto utilizamos los criterios de Atlanta. Atlanta nos dice que con Rason mayor a 3 y Apache mayor a 8, más aparte una falla multiorgánica con complicaciones como necrosis, absceso o pseudoquiste, nos habla de un evento agudizado y grave de pancreatitis. Los criterios de Rason son la edad, criterios de leucocituria, glucosa sanguínea mayor a 200, deshidrogenasa láctica y la AST incrementada. Nos hablan pues obviamente de la persistencia y la asociación con Atlanta, ¿sí? O con los criterios de gravedad. Y Apache pues es una escala predictiva donde se asocia, por ejemplo, ya esto es una valoración en la unidad de cuidados intensivos, la temperatura corporal, la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, necesidad de oxígeno, presión parcial de oxígeno, el pH arterial, el sodio, potasio, creatinina, la cuenta leucocitaria, la edad y algunos otros datos asociados por enfermedad crónica nos dan un conteo, pues obviamente estos puntos nos rigen sobre el predictor de complicaciones en pancreatitis. El tratamiento de estos pacientes inicia en la restitución hídrica, más aparte el llevar a cabo el proceso de la desinflamación del páncreas, es eliminar la causa que lo está iniciando. Si es una obstrucción, pues en este caso el drenado o una laparoscopía si es necesario. También en el caso de los pacientes con abstinencia alcohólica, pues llevar a cabo este proceso con ansiolíticos, etc. Otra patología que también genera dolor abdominal, el cólico nefrítico, se denomina así cuando se origina un dolor debido a la obstrucción del riñón o de las vías urinarias, conduciendo a una distensión retrógrada del sistema calicial, ¿sí? El dolor o la clínica suele ser renoureteral en el ángulo costolumbar. Esto quiere decir que generalmente los pacientes refieren el dolor ya sea en las vías ureterales o también en la región dorsolumbar, ¿sí? Esto viene siendo prácticamente en la región dorsolumbar. Utilizamos para esto la inspección clínica, no vamos a ver nada, pero sí al momento de realizar la maniobra de palmopercusión, ¿sí? Al momento de realizar palmopercusión, el paciente suele sentir una hiperalgia al aplicar esta técnica y obviamente podemos asociar una sospecha clínica. Más aparte los signos vegetativos, que son náusea, vómito, síntomas vegetativos, sudoración profusa y la agitación o ansiedad. Se puede presentar también hematuria, sobre todo si esto es ocasionado por un cálculo renal. Al momento de ir saliendo, obviamente vemos que en la pelvis, en los cálices y en la pelvis renal, pues tiene suficiente espacio, pero conforme va descendiendo, este puede generar traumatismo o rasgar la zona o la capa interna de los uréteres y generar sangrados. Disuria, poliacuria, siendo la anuria un signo de gravedad por obstrucción que puede generar una hidronefrosis. Causas intrínsecas puede ser un lito, que es la más frecuente por sales de oxalato, calcio, fosfato, ácido úrico, estrubita o cistina, coágulo o pus o tumores de uroterio. En el caso del intramural, estenosis piloureteral, ureterales como anatómicas, tuberculosas, radioterapia, cirugía retroperitoneal
o tumores de pelvis renal o uréter, o alguna tumoración que genere por efecto mecánico la obstrucción de la vía renal. ¿Cómo y cuándo vamos a dirigir estos pacientes? A estos pacientes los vamos a trasladar a una unidad de segundo y tercer nivel cuando el dolor renoureteral esté asociado con personas mayores a 60 años por el riesgo de un aneurisma de la aorta abdominal, riñón único, riñón trasplantado, alta sospecha de uropatía obstructiva bilateral, sepsis de origen urinario, fiebre mayor a 37.5 grados, eritema facial y taquicardia. La hipotensión, obstrucción completa de más de una hora de evolución, el cálculo ureteral mayor a 6 milímetros, que esto se puede determinar con radiografía o ultrasonido, o inclusive por resonancia o tomografía. Función renal alterada, aumento importante del conteo de células blancas, náuseas refractarias, fiebre, anuria, enfermedad debilitante concomitante o una mujer gestante. El tratamiento generalmente que se le ofrece al paciente si el cólico no es complicado es analgesia endovenosa, diclofenaco, ketorolaco, metamizol, antiemético como la metoclopramina o el ondansetron y la fluidoterapia. El tratamiento ambulatorio puede ser con paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, pantoprazol, tamsulosina y silodacina. Revisión pues prácticamente cada semana hasta que el urólogo lo determine y si es necesario derivar para intervención urológica que puede ser una litotripsia, pues ya lo derivaría el especialista. En caso de que esto sea complicado, con algunos datos que mencionamos, se da analgésicos, fluidoterapia y se realiza el proceso de intervención urológico. Para poder diferenciar en el caso de la enfermedad renal de un cólico renal, pues por ejemplo en el caso de la pilonefritis suele asociarse con fiebre, el riñón doloroso, con sospecha obviamente de la obstrucción, ¿sí? El dolor musculoesquelético se empeora con el movimiento. En el caso de apendicitis, la sensibilidad y radiación peritoneal hacia la fosa ilíaca derecha. En el caso de colecistitis, empeora con el consumo de alimentos ricos en grasa. La diverticulitis son síntomas intestinales asociados dirigidos a la fosa ilíaca izquierda. En el caso de ruptura de aneurisma, primero debe ser una persona de edad avanzada, factores de riesgo vasculares asociados. En el caso de la torsión testicular, el dolor testicular a la palpación, pero también puede haber una radiación hacia la zona abdominal y dorsal. Y en el caso de problemas ginecológicos, patología del ovario, ruptura, embarazo ectópico, rotación del ovario, etcétera, edad más joven y el dolor en la región pélvica. Me encantan estas caricaturas. Casi por terminar, aneurisma abdominal. El aneurisma de la aorta abdominal es una dilatación permanente y focal de la aorta. Implica 3 capas de la pared arterial y supera el 50% del diámetro. Su incidencia oscila en 30 a 40 casos por cada 100.000 habitantes y su prevalencia se estima del 5 al 9% arriba de los mayores de 65 años y del 15 al 18% arriba de los 75 años. Dentro de los factores asociados son la edad avanzada, factores de riesgo cardiovascular como la aterosclerosis y la presencia de antecedentes familiares. La ruptura de un aneurisma abdominal está asociado con un dolor constante y profundo en el abdomen, dolor de espalda que se genera como si hubiera también un desgarro y un pulso cerca del ombligo. Esto sí es antes de. Ante la ruptura el dolor se incrementa, persiste en el estómago y la espalda, baja la presión y se encuentra el pulso acelerado, que pues aquí prácticamente si no hay una ruptura práctica del tejido aórtico, este va a generar un desgarro, entonces el dolor prácticamente se puede referir en dirección hacia el desgarro como este va generando este malestar. En el caso de pues aquí el tratamiento se sospecha de aneurisma abdominal, se traslada al hospital y en el hospital se realiza un abordaje por especialista, un angiólogo, para realizar una reconstrucción, se puede colocar un stent, etc.
Por otro lado, las hernias ventrales o abdominales consisten en una protrusión del saco peritoneal, que vemos aquí en esta gráfica, a través de una debilidad o defecto de la pared muscular del abdomen. Dicho defecto puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿sí? Sobre todo cuando realizamos actividades que incrementan la presión intraabdominal. Necesariamente se necesita de clínica aplicada y diagnóstico adecuado para poder demostrar el defecto de la pared abdominal. Hay otros estudios de imagen como el ultrasonido o la TAC que pueden demostrar la vascularización y el contenido de la hernia. Se debe establecer también las complicaciones, ya que estos mismos pueden incrementar la morbimortalidad. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de una hernia, las principales complicaciones que nos toca ya visualizar en la atención médica prehospitalaria u hospitalaria son el asa encarcerada, la obstrucción intestinal, la estrangulación, la presencia de un vólvulo o isquemia intestinal debido al atrapamiento que se lleva por el proceso de fistulización. Los factores de riesgo que se pueden encontrar para poder producir una hernia son reparaciones quirúrgicas previas o intervenciones quirúrgicas, como puede ser desde una operación de cesárea, una apendicectomía, la cicatriz de una colecistectomía, ¿sí? La obesidad, el tabaquismo, el aneurisma aórtico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que genera una tos frecuente en el sexo masculino, su tipo de actividad laboral, aquellas personas que cargan mucho peso, los fisicoculturistas, el estreñimiento crónico, la malnutrición, el uso de corticosteroides, ya que estos debilitan el tejido, la insuficiencia renal, prostatismo, neoplasias, infecciones de heridas quirúrgicas, las técnicas de sutura cuando no son adecuadas, el aumento de la presión intraabdominal y los trastornos del tejido conectivo. La clínica que vamos a observar en estos pacientes es un dolor en el sitio y es recurrente. Suele haber estreñimiento, distensión abdominal y deformidad. Cuando nosotros vemos una deformidad, como lo es en este caso, este estudio es una tomografía con un corte axial, vemos la deformidad de la pared, aquí está la parte anterior de la pared, con un incremento de volumen. Aquí prácticamente lo que tenemos en este estudio es que al nivel de la línea alba, ¿sí?, donde se encuentra la unión de las paredes, de las líneas del músculo recto de la pared abdominal, que vendría siendo a esta altura, tenemos que hubo una falla, o en este caso una laxitud de la pared, lo que permitió que el peritoneo saliera. ¿Sí? Tenemos aquí una hernia abdominal a la línea media, a la altura de la línea media. Y esta puede clasificarse también por donde se encuentre. Línea media tipo 1 cuando es subxifoideo, en epigastrio, umbilical, infraumbilical o supracúbico. Sí, que puede ser en la línea media o puede ser en la lateral 1, subcostal, flanco o ilíaco, ¿sí?, o en la región lumbar. Se clasifican las hernias o se identifican de acuerdo al sitio anatómico donde se localice. Puede ser inguinal, que es la más frecuente, se incide en el 60%, y esta se debe a que pasa sobre el saco del orificio parietal. Pueden ser directas o pueden ser crurales. Tenemos aquí el ejemplo, aquí tenemos la sínfisis del pubis, tenemos la cresta ilíaca, y aquí visualizamos una línea imaginaria donde tenemos el triángulo de Helsebach, que es por donde generalmente suelen protruir las hernias de manera directa. La otra puede ser por la falla de la región del ligamento inguinal, o por también ventrarse en la región por donde sale el ducto deferente, ¿sí?, que esto ya pudiera ser, por ejemplo, una hernia femoral o una hernia escrotal. En el caso de la hernia umbilical, esta incide en el 2%, es más común asociada al factor de riesgo como lo es el embarazo, la obesidad y el defecto umbilical, y tenemos aquí una protrusión o masa que no suele ser dolorosa. Al momento de nosotros realizar, al regresarla pues a la cavidad abdominal, podemos sentir ahí en este caso la falla o el defecto de la pared abdominal.
En el caso de la epigástrica, su incidencia suele ser menor, del 1.5%, y esta suele presentarse a través de la línea alba o la línea media abdominal. Y en el caso de la lateral o de Spiegel, es en cualquier punto en su longitud, suele estar cubierta por peritoneo, por fascia transversal y aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Sí? Aquí la tenemos, las hernias de Spiegel o laterales. ¿Cuándo vamos a intervenir en el servicio prehospitalario sobre una situación de una hernia? Cuando éste presente datos de alarma, hernias con síntomas como dolor, deformidad o crecimiento. Prevenir las complicaciones como lo es el encarcelamiento, oclusión o pérdida de domicilio, o cuando existe una duda diagnóstica. Semiurgentes, cuando sea una infección crónica de la malla, cuando el paciente ya ha sido operado, erosión cutánea o exposición de la malla o una fístula enterocutánea. En situaciones urgentes, cuando hay estrangulamiento, gangrena, sepsis o oclusión intestinal. Y para eso, pues obviamente percibimos en la exploración física el saco, el orificio, que puede ser reducible cuando hay datos de oclusión intestinal, énfasis en cicatrices quirúrgicas. En caso de que se presente la hernia ventral, pues obviamente si esta presenta datos de alarma o complicaciones, se debe solicitar una valoración si hay sepsis o no, y si es necesario, pues realizar la hernioplastia de ser requerido. La hernioplastia puede ser abierta, donde se sutura prácticamente la falla, o puede colocarse una malla para poder reparar esta falla del músculo. La última patología que vamos a ver en este tema viene siendo la peritonitis. La peritonitis es una patología en la que el peritoneo o esta capa serosa suele presentar un proceso inflamatorio. Su etiología suele ser variante. Se define, además del proceso, como un foco séptico en la cavidad abdominal ocasionado por bacterias, también puede ser por toxinas, por encéfalos y cuando se invaden dos o más compartimientos abdominales. Es una patología frecuente que tiende a agravarse generando una morbimortalidad importante. Está sujeta a complicaciones múltiples y complejas y no siempre puede ser previsible. También genera un alto costo por el sistema de salud, ya que en el caso de algunos pacientes suele ser muy recurrente. Por ejemplo, en aquellos que presentan una terapia sustitutiva renal como la diálisis peritoneal, donde sabemos que hay una comunicación ya persistente y pues que es necesaria en el caso de estos pacientes. También en aquellos donde se fistuliza para poder realizar el drenado, obviamente por ejemplo de la materia fecal o de la orina, y que estos pacientes pueden presentar por la comunicación con el exterior procesos de infección recurrentes. La peritonitis puede clasificarse dependiendo su extensión, localizada o generalizada. Localizada, por ejemplo, en el caso de la infección del catéter peritoneal para la diálisis. O generalizada cuando, por ejemplo, tenemos un caso de una pancreatitis o como comentamos, ¿no?, de la ruptura de un divertículo, en el caso de la apendicitis, ¿sí? Dependiendo su agente causal, puede ser por infección, por bacterias, química o física, en el caso de las radioterapias, o por origen primario. Recuerden que la cavidad abdominal suele ser estéril, entonces cuando este se genera por un foco infeccioso, sin una causa aparente, pues sí hay que realizar una investigación muy a profundidad. Por origen secundario, el foco intraabdominal puede ser apendicular, peritonitis posoperatoria, úlcera gastroduodenal perforada, perforación de alza delgada, ginecológico, colónico, biliar o algún otro caso. O las terciarias, que son por recidiva, de repente se da una terapéutica y el paciente no se recupera o se tiene que realizar una intervención quirúrgica secundaria a esta primoinfección y entonces suele haber reinfecciones de la cavidad peritoneal. Y hablábamos de estos conceptos, ¿no?, cuando suelen ser recurrentes, que se producen en los episodios en menos de 4 semanas, recidivantes cuando se producen dentro de las 4 semanas terminada la terapia,
inicial y a partir de un episodio estéril vuelve a incrementarse, repetitiva cuando se genera un fracaso al aclarar el líquido peritoneal, refractaria cuando no nos responde el tratamiento por una infección del túnel. En este caso hablamos de las peritonitis por diálisis, por la colocación del catéter peritoneal para diálisis. ¿Cómo se va a presentar una peritonitis? Bueno, sensibilidad al abdomen, que es una hiperestesia, dolor abdominal agudo, distensión, náusea, vómito, diarrea o estreñimiento, fatiga excesiva, fiebre y escalofrío, palpitaciones aceleradas. También recuerden que el abdomen se pone duro y rígido como si fuera una tabla, ¿sí? El aspecto va a ser un abdomen distendido, disminución de los movimientos respiratorios abdominales por el dolor, puede haber presencia de equimosis, silencio abdominal al momento de auscultar los ruidos. Al momento de la palpación se siente una tensión superficial dolorosa, hay contractura abdominal o vientre en tabla. El signo de rebote o Blomberg suele presentar a la descompresión, al momento de nosotros comprimir el abdomen y al soltar Blomberg, ¿sí? Viene siendo el dolor. Signo de Robson, cuando tocamos de un lado, comprimimos y del otro también duele. Esto habla por el contacto con dos hojas inflamadas. El tratamiento con estos pacientes obviamente es una derivación oportuna, el abordaje a veces suele ser quirúrgico, exploratorio, el tratamiento con antibiótico de amplio espectro, analgésicos, etc. y el paciente pues se puede llegar a recuperar. De manera de síntesis, obviamente tenemos que estudiar muy bien lo que viene siendo la exploración de abdomen, tenerla muy bien memorizada y asociar en este caso, como viene en esta hermosa imagen de Frank Netter, ¿sí? Con las principales patologías que puede estar asociado al dolor. Les estoy dejando en la descripción del video algunos otros materiales que pueden encontrar en YouTube, sobre todo para poder integrar más el conocimiento desde la exploración abdominal, signos apendiculares, puntos dolorosos del abdomen, punto de Murphy, punto de McBurney, ¿sí? También hay que repasar los puntos dolorosos gástricos, puntos dolorosos del sistema urinario, en este caso de los uréteres, para que también puedan asociar estos diagnósticos diferenciales. Siempre asociar un diagnóstico primario con dos o tres diferenciales que nos puedan ser comunes, sobre todo no nos vayamos tan inflados en diagnósticos, por ejemplo, que vamos a asociar con patologías inflamatorias, oncológicas, cuando realmente si no hay una asociación directa, por ejemplo el paciente que esté recibiendo radioterapia, pues no vamos a sospechar de una peritonitis por radiación o de un daño al colon por radiación, sobre todo si no está asociado, ¿sale? Entonces, si no hay más, también hay que recordar que hay patologías, como se menciona en un principio, que pueden asociar al dolor abdominal de manera factores de riesgo extraabdominales que no se nos deben de olvidar, que siempre deben de estar a la mano. Preguntas o dudas, chicos, los recibo en mi correo o aquí en los comentarios. Cualquier cosa nos seguimos viendo y que tengan bonito día.